Hoy en 678, deuda externa y fondos buitre, los defensores de la estafa. ¿En qué medida las dificultades que tenemos hoy son culpa de los buitres o son culpa nuestra? No, los buitres no tienen nada que ver. No, los buitres no tienen nada que ver. Me imagino a muchos economistas dando vuelta por los medios, diciendo qué se hizo mal, qué hay que hacer, simplemente para ver, che, mira este tipo lo que está diciendo ahora, qué es lo que pasa, decir, ¿qué decía hace 14 años que cuando contrajo la deuda? Si no hubiera salido el blindaje, Argentina sería un desastre hoy. Miguel Ángel Broda, ¿se salió de la zona de turbulencia? Vamos a poder lentamente bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Vamos a poder bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Índice de pobreza en todo el país, 53%. La consecuencia de la más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el mega canje. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre. Son tipos que van a los mercados secundarios de la deuda a buscar países berreta a 20 guitas. Y ahí apareció Argentina. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Así de válidos son tus pronósticos, querido. Cosas que están escritas, que las dijo a lo largo de la historia y que realmente yo creo que lo descalifican en cuanto a la seriedad de las cosas que dice. 678 es cada día más mundial. Sobre Patria Grande y mordedores seriales. En Italia 90 Uruguay. Marcaba Fonseca para ganarle a Corea. ¿Será Cavani el héroe? En el banco estaba Tavares. Aquí también. Chocaron feo en el área. Mirá. Un metió por discón. Insólito. Pero lo muerde. Se está mostrando la marca, ¿ves? La evidencia. ¿Ves que me mordió este? Le marcó los dientes, mirá. La sacó barato Uruguay. Debió ser expulsado Luis Suárez. ¿Y el cepo cambiario? Ni siquiera te habilitan. Porque uno no puede tener nada de cash. Persecución contra aquellos que quieran viajar. Estamos reclamando que no cierren el país. Se esperan 110.000 argentinos, no sé dónde los van a meter, pero se esperan 110.000 argentinos en Porto Alegre para el partido de mañana con los nigerianos. Se esperan no menos de 100.000 argentinos que en este momento están en las rutas. Muchos de ellos están demorados y están, por supuesto, contrarreloj porque quieren ver el partido de Argentina mañana. Mira, te cuento, estamos acá en la frontera de Paso de los Libres. No te puedo explicar la cantidad de argentinos que hay. Ni siquiera te habilitan. Porque uno no puede tener nada de cash. La canción del momento. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Otro día de jugosas noticias. 1. Más apoyo contra los buitres. UNASUR respalda a Argentina por los fondos buitre. El bloque regional se solidarizó frente a la decisión de la Corte de los Estados Unidos a favor de los fondos buitre. También rechazó el comportamiento de agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores. 2. Cine latinoamericano. Tapa del diario El País de España. La buena salud del cine latinoamericano. Según datos del Observatorio Audiovisual Europeo, la venta de entradas y la facturación crecieron un 40% entre 2009 y 2013. México, Brasil y Argentina son los principales responsables del éxito. 3. Cifras alentadoras. Y son de la UCA, generalmente crítica. En el diario Tiempo Argentino, la UCA aseguró que la asignación universal por hijo redujo la pobreza y aumentó la escolarización. La Universidad Católica Argentina señaló ayer que la asignación universal por hijo redujo la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, aumentó la escolarización en la secundaria e hizo disminuir el trabajo infantil. 4.
Como el informe no nos entrará, lo ponemos en la apertura. Espectacular Rafa Bielsa en TVR. Señoras y señores, Vélez es el campeón. Los periodistas de fútbol de primera entendieron que como líder de este grupo que sos Marcelo Bielsa, con los dirigentes, con los jugadores, se han hecho acreedor a este premio por el brillante campeonato obtenido. Lo agradezco, lo comparto con los futbolistas, que son los artífices genuinos, y se lo dedico a mi hermano en agradecimiento. Lo que veíamos recién. ¿Porque había algo previo que él le había prometido o se le ocurrió en el momento de dedicarle a usted el campeonato? No, todavía me asusta cuando lo escucho, porque al poco tiempo, los 2 o 3 meses, era el 23 de diciembre a la noche, 1 de la madrugada. Yo estaba trabajando en casa y suena el teléfono. Me dice, Rafa, ¿vos te acordás que yo te dediqué el campeonato? Sí, Marcelo. Bueno, no debía hacerlo. ¿Pero por qué? Dice, por 3 razones. La primera, porque una dedicatoria es un tema íntimo. Te lo tendría que haber dedicado por teléfono y no por televisión. Segundo, porque como dije, el triunfo fue de los jugadores y yo no los consulté para dedicártelo. Mi amor. Y tercero, jamás desnudes delante de un periodista un sentimiento, porque lo va a utilizar para mortificarte. Y yo ya me lo imaginé dedicándomelo. Entrando a la carrera. ¡Qué divino que es! La para con el pecho 678. Y la coloca suavemente en un rincón. Alexi, falta. Basta, ¿Cuándo va a llegar la tarjeta para Blin? ¿Cuándo lo va a molestar a Blin? 678, 678. Falta ya le hizo Alexis. Ahora sí. Hoy a Irán le hacemos 678, 678. La pasamos muy bien, la verdad que... Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Bienvenidos a 678 acá, bueno, Dante Palma me grita cosas de Vélez. Hermoso campeonato, el campeonato de Bielsa con Vélez Sarsfield en el 98. Bueno, por eso te quería que... No, pero ahí tenemos Argentina versus Nigeria, sí. Argentina versus Fondo Buitre, Argentina versus las mentiras. Hay fondos, semifondos. Los dientes de Suárez. Hay dientes, hay cuestiones odontológicas. Gracias por venir, compañeros. Hoy tenemos un panel muy nutrido. Y nos visita el señor Ernesto Adida, que es periodista económico especializado en finanzas, es el editor de Economía de BAE y también del Grupo Crónica, y ha tenido una experiencia como de chiquito, fue operador bursátil, así que conoce... Sí, conozco bastante bien el paño, digamos. ¿No te la contaron? No, vi muchas cosas y recuerdo muchas. Muchas cosas, es tremendo. Sí, sí. Bueno, no vamos a pretender que las cuentes todas, pero algunas las vas a, algunas sí. Las vas a contar. Bueno, muy bien, vamos al primero de nuestros temas de hoy, que es la historia de la deuda, con algunas novedades que se van agregando a estos informes de la producción. A ver. La historia de la deuda argentina. Como siempre decimos, es esencial arrancar con el contexto. ¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa. Ah, ¿él empezó todo? Él tuvo la iniciativa. Supuestamente en el préstamo se pidió para levantar pueblos en la frontera con el Indio, para construir una red de agua, para fundar un banco y para construir el puerto, ¿no? ¿Y en cambio qué se hizo con la plata? Y se levantaron coimas y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina. La toma de deuda externa como forma de crecimiento. ¿Cómo
¿Cómo fue evolucionando la deuda argentina? Vamos a ver una primera placa. Y miren, desde la época de Onganía debíamos poco, debíamos 3.000 millones, 4.000 millones. Fíjense, dentro de mismas dictaduras debíamos muy poco dinero, hasta que llegamos a Videla, y ahí es el primer gran salto, 27.000 millones de dólares, y Galtieri 43.000. Para que nos quede claro cuándo nos metimos en este problema. Alfonsín se va con 58.000, miren, Menem se va con 88.000, de la Rúa más o menos, Duhalde 102.000, y empieza a bajar, obviamente con la quita primero de Kirchner y con los pagos que hizo Cristina Fernández, y llegamos a 54.000 millones de dólares. Es decir, la primera vez que baja esta deuda en billetes estadounidenses en general. En los tiempos en que la deuda aumentaba, los fondos buitre no presentaban a la Argentina como lo hacen ahora a través de este institucional. A decade ago, Argentina committed the largest sovereign debt default in history. Today, Argentina still refuses to pay back $16 billion it owes to private investors, despite a growing economy and $51 billion in currency reserves. As a G20 partner, Argentina simply functions as a rogue economy. It's unacceptable. It sets a dangerous precedent. President Cristina Kirchner hoarded billions of dollars, seized pension funds, and now threatens the free press. The Kirchners have run the most mismanaged economic policies in Latin America. Can the world afford to let a G20 partner behave like an outlaw? If we let Argentina get away with this behavior, who will be next? Aliado de los fondos buitre, el grupo Clarín trató de embarrar la cancha con un informe falaz y chicanero, al que astutamente puso al aire cuando el programa de cocina de Telefe mandó el corte para así obtener mayor audiencia. En dicho informe, presentado pomposamente, sumaban a la deuda externa supuesta deuda interna, careciendo de seriedad la vinculación. Hoy la deuda es de 250.000 millones de dólares. Nadie puede decir que la deuda bajó. Hoy el diario Ámbito Financiero dice, deuda externa se ubica en 137.810 millones de dólares, baja aún, ¿no? La deuda externa bruta total, dice Ámbito Financiero, a fines de marzo pasado se estimó en 137.810 millones de dólares, lo que implica una reducción de 562 millones de dólares respecto al primer trimestre anterior. Esto viene a colación porque el otro día se estaba hablando que la deuda era de 250 millones de dólares, 250.000 millones de dólares, y que había aumentado y todo lo demás, ¿no? Hoy la deuda es de 250.000 millones de dólares. Nadie puede decir que la deuda bajó o que se terminó, o que viene de antes. No viene de antes. Se renegoció mal 2005 y 2010. O se podría haber renegociado de otra manera. Esta es la deuda hoy. El problema es que cambiamos de acreedor. Lo que antes debíamos solo en el exterior, ahora lo debemos afuera y adentro. Lo que antes debíamos solo en el exterior, ahora lo debemos afuera y adentro. A ver, para ser claro, la deuda que importa es la que tiene el país en moneda dura, en dólares, en euros, en yens, básicamente dólares, con acreedores privados. Ahí es cuando entras con default. Esa deuda en el 2002 equivalía al 95% del PBI. Hoy equivale al 9% del PBI. Del 95 al 9, la deuda en dólares con acreedores privados. Por eso es tan manejable la situación en relación al tema deuda. Después, la deuda en pesos con acreedores estatales, o sea, si el Estado le debe a la FIP, si el Estado le debe al ANSES, si el Estado le debe a la Lotería Nacional, la verdad que no tiene peso, porque el Estado emite pesos. Claro. El Estado tiene la maquinita de hacer peso. Entonces esa deuda la refinancia todas las veces que quiera. La clave es no tener deuda con acreedores privados en dólares. Y esa deuda, insisto, bajó del 95% en 2002 a 9% en la actualidad, 9,5%. Eso fue por la reestructuración de la deuda y fue por la fuerte política de desendeudamiento. No viene de antes. Se renegoció mal 2005 y 2010.
¿O se podría haber renegociado de otra manera? Y todos estos años, desde 2010, estamos pagando a un promedio de 10.000 millones de dólares por año con reservas del Banco Central y ahí está la reducción de la deuda. Entonces, negar esto o no ver esto o decir una cosa tergiversada es mentir. Al clarinista ya le habían explicado esta semana en la radio lo ridículo del planteo, pero se ve que se olvidó. Mirando a futuro, acá hay una cosa que tiene que tener claro. Nos va a complicar el corto plazo y por ahí nos complica en forma sensible. Pero la situación, lo hemos repetido, de la Argentina, su nivel de endeudamiento público total y su nivel de endeudamiento externo, ¿se acuerdan que dijimos? Acreedores del exterior, es bajo. Blasco, le adelanto, ahí discrepo con usted. Ya no sé, Ismael, que discrepamos, pero es bajo. Es alto. Hemos hablado. No, Ismael. Súmeme lo que le debemos al Banco Central, súmeme lo que le debemos. Todo súmeme lo que son 250. No, deuda pública. No tiene sentido este tema, ya lo sabemos, yo sé tu posición, la expresaste todos los días en los diarios, lo cual no quiere decir que yo profesionalmente no tenga que decir lo que realmente es la verdad. Lo que antes debíamos solo en el exterior, ahora lo debemos afuera y adentro. Es la quinta parte de lo que debe España de deuda externa. Entonces, pongamos no, porque si todos decimos que este país está acabado, el país se acaba porque todos vamos a actuar en consecuencia y vamos a perder todos. Gracias, se generan las condiciones. Gracias, Blasco, por la comunicación. Mientras tanto, de lo que no se habla es de lo que motiva el fallo de Griesa y el accionar de Clarín. El presidente de Uruguay dijo, van por vaca muerta. Bueno, claro, vos le hacés juicio al que tiene con qué responder, a un insolvente no le hacés juicio. Argentina tiene vaca muerta, Argentina tiene esa guita ahí adentro, pero se suponía que era para las próximas generaciones. Ante ese peligro estamos ahora, entonces digo, la situación no es tan simple, no es tan lineal. A ver, Odía, ¿qué me Por dice? empezar, lo que primero se me ocurre es que se olvida que esto es un conflicto de intereses. Se hace una totalización como si los fondos buitres primero fueran uno solo. No son uno solo. Primero expresan el consenso de una gran cantidad de abogados de Wall Street, que para que la audiencia los imagine, vean la película Wall Street. O sea, no hay nadie más parecido a Gordon Gekko en el mundo en este momento que Paul Singer. Lo que en esa película hay una escena que todos recordaron, o por lo menos los que nos gusta el mercado financiero y lo que alguna vez vimos esa película, que le preguntan por qué quiere desguazar tal empresa, que la quería desguazar y venderla por minucias. Y él dijo, porque se puede. El prestigio de los fondos buitre en Estados Unidos, o llamados fondos buitre en Argentina, o como los quiera llamarse de esos estudios de abogados, es básicamente ser sanguinarios. O sea, cuando uno va a invertir en esos lugares, sabe que va a invertir en personas que van a llevar permanentemente al default a cualquier empresa o nación. Digo empresa porque muchísimos estudios de abogados norteamericanos ponen lo que podríamos llamar contrabuitres, porque los buitres también compran acciones de empresas en quiebra y luego hacen este mecanismo. Se presentan en la... Hacen lo mismo con una empresa. Exactamente, incluso, y lo hacen de manera, lo que se llaman, en inglés, no importa el caso específico, pero es lo que se llama un accionista agente o un accionista activista, que lo que hacen es, van a todas las asambleas, con parte del capital social que compraron, y son máquinas de impedir. Entonces tienen dos posibilidades, o exigen, o obligan a la gerencia de la empresa. Si haber algún arreglo, lo rompen para no, más que arreglo, no rompen las decisiones de la empresa, hacen inviable la empresa para que la empresa quiebre. Ajá. Porque ellos ganan dinero desguazando la empresa. Entonces, muchas veces lo que se hace es se pone un grupo de abogados para que tienen ingentes beneficios por esto. Lo que se pone es un grupo de abogados para que lo saque de la empresa, se les ofrece un buen trato para comprarle su parte. ¿Por qué digo esto? Porque permanentemente en los medios de comunicación de la Argentina y en muchos lugares del mundo se olvida el rol de Singer. A ver, uno de los abogados de Singer, que es Cohen, Robert Cohen, pertenece a un estudio que ganó, hay una revista, lo cuento porque es poco sabido, hay una revista que hace un ranking de los litigantes en New York. En ese ranking de litigantes, Cohen es el litigante más, entre comillas, fuerte, poderoso, aguerrido. Para nosotros es el más sanguinario. Es el que pide que se desguace absolutamente un Estado o una empresa con el solo fin de aumentar sus beneficios. Y hay algo que es importante decir, que se confunde todo de manera permanente. A largo plazo, la Argentina es un país
que ni siquiera los fondos más grandes de Estados Unidos, el fondo más grande de Estados Unidos se llama BlackRock. Hoy, el fondo BlackRock, a través de su jefe de mercados emergentes, un fondo que maneja tanto dinero, tiene jefes de diferentes mercados. A través de su jefe de mercados emergentes dijo que ellos no miran las noticias y que apuestan a los bonos que tienen, que son al 2038. Y 2033 y otras épocas. ¿Por qué? Otros vencimientos, perdón. ¿Por qué? Porque ellos saben que la Argentina es un país que tiene un montón de riqueza. Entonces, se habla permanentemente de que la Argentina es un país que está fuera del mundo. Bueno, la realidad es que si el fondo más grande del mundo tiene la cantidad de bonos que tiene Argentina, evidentemente no está fuera del mundo y evidentemente no es un país, como dijo un economista conocido que hablaba recién en el informe, que decía que van a países berretas y compran al 20% los activos, a 20 centavos las acciones. ¿Qué es lo que hizo el fondo de Singer, el fondo Aurelius, etcétera? Ahora bien, ¿esto es lícito dentro del capitalismo? Sí, es legal. ¿Debería ser legítimo? Y no. Pero por otro lado, esta discusión de si es legítimo o no está conmoviendo al propio mercado norteamericano, al mercado neoyorquino específicamente, de reestructuración de deuda. No en vano, hace pocos días el New York Times sacó una nota diciendo esto, diciendo que con este juicio y con este fallo se acababa el negocio y la reestructuración de deuda en Wall Street, mejor dicho, en New York. ¿Por qué es importante esto también? Porque hay algo central de lo que no se habla. Esto también es una guerra dentro del capitalismo, en donde están los grandes estudios de abogados que hacen este trabajo, que es el de ir y buscar defaultear permanentemente para exigir el pago de la totalidad de la deuda en efectivo, el constante y sonante y en un tiempo determinado, y los grandes bancos de inversión, que esto no les conviene a muchos, no a todos, pero no a muchos. A los grandes sí. La presidenta hace poco dio el caso de un banco de inversión, que es el Credit Suisse, que tenía como presidente a David Mulford, o sea, ahí, a la prueba me remito, y digamos, otros bancos como JP Morgan, etc. Esos bancos quizá miran más desde lejos, Bank of America también, pero hay muchísimos bancos chicos que no les conviene esta situación, porque ellos viven de la reestructuración de deuda de muchísimos países, y son rutas de pago, cobran un montón de servicios por eso, etc. Por lo tanto, tampoco hay que pensar que esto es un bloque cerrado, inamovible, en donde los fondos buitres son una especie de la representación de un capitalismo que no puede ser cambiado. Todo lo contrario. Los fondos buitres son la peor cara del capitalismo, y del capitalismo más sanguinario, en donde no importa lo que se haga, no importa qué se destruya para obtener valor. Por eso les recomiendo que vean Wall Street. Muchísimas de sus escenas se repiten en la vida real, en la actualidad. Vamos a ver de zurda y después vamos a ver una pregunta te hago y después no hablo más. El informe que era la historia de la deuda. ¿Cómo hacían la guita antes de... Bueno, antes de arrancar con esta historia de te presto plata... Lo que pasa es que la deuda es un tema, hay que hablar en profundidad de la deuda. El tema de la deuda, hubo una causa, que es la causa Olmos, que es larguísima, etc. La deuda en Argentina se quintuplicó bajo el gobierno de dictadura militar, el proceso militar. Si uno lee la causa, es irrisorio. El Banco Central a veces no tenía ni siquiera, en sus balances no tenía notado la plata que prestaba. O sea, daba formalmente papelitos. Es la historia de un fraude gigantesco, sobre todo en la dictadura militar. Después, durante el gobierno de Alfonsín, hubo todo un periodo en que no pagamos la deuda. Hay una famosa anécdota de un ministro de Economía que dicen, hay un rumor que dicen que le dijo de una manera muy grotesca a un representante del FMI que si querían tocar algunas partes de su cuerpo, acá lo tenían, y dicen que le mostró parte de su cuerpo. Un ministro que se murió, un ministro del radicalismo. Grispo. No lo quiero nombrar porque no sé. Bueno, dicen que es Vox Populi, que parece ser que le mostró parte de su cuerpo cuando le dijeron quiero cobrar, y dijo, si me querés romper esto, acá está. Y dice el Vox Populi. No sé si es verdad o no, nadie lo ha podido confirmar, pero en los hechos es que solamente durante la época de Alfonsín, de alguna manera u otra, se intentó no pagar una deuda que era leonina, que lo que hacía aparte era condicionarle el desarrollo del país, porque esta es la realidad. El problema de la deuda externa argentina, más que el de los fondos buitres, es que impide cualquier capacidad de comando del país en un desarrollo específico, en un área específica, en un sector específico. Por eso es que es central la discusión con los fondos buitres, porque también yo creo que de esta manera, y creo que es el consenso de todos los que alguna vez pasaron por el mercado financiero,
se destruye también el mercado financiero. Porque termina siendo un mercado financiero solamente para estudios de abogados que hacen esto. Claro. No se puede, digamos, el mercado financiero nació con el fin, en muchos casos en Argentina, de fondear a las empresas de forma lícita, con el ahorro de las personas. O sea, uno compra una acción que cotiza en el Merval y lo que está haciendo es apostar a esa empresa. Claro. Esa empresa puede dar trabajo, se puede fondear de una manera lícita. O sea, invertís en esa empresa, le pones plata. Sí, es una forma virtuosa de inversión. Claro. En cambio, esto es terrible porque de alguna manera es comprar a alguien fundido y exigirle que pague el 100% de eso. Es casi precio vil. A ver, sí, un comentario y una pregunta. Yendo al informe y al programa de La Nata del domingo, algunas cosas interesantes. La Nata, uno piensa, dice, ¿dónde quedó el gollete de este hombre? ¿No? Es como coloquialmente hablando, no tiene gollete nada de lo que dice. Pero además emulando a Doña Rosa, ¿no? Porque había una parte del programa donde ponía a Doña Rosa, entonces le decía que Doña Rosa hubiera ganado plata si hubiera comprado dólares en las cuevas, ¿no? Una emulación hasta el propio Neustadt, ¿no? Que fue el que empezó con la historia de Doña Rosa. Pero bueno, en un momento, varios actores, varios interlocutores, inclusive de la oposición, intentaron decirle a la Nata el sinsentido de algunas cosas de los que dice. En un momento estaba entrevistando a Martín Lustó, y le planteaba algunas cuestiones, Lustó con un criterio, porque en un momento le quería hacer decir que la Argentina se endeuda para pagar la deuda, ¿no? Entonces hasta Lustó lo frena. Bueno, Jorge dice, todos los países lo hacen, todos, porque si la Argentina no se endeuda para pagar deuda, una sola generación pagaría todo ese costo. Y bueno, evidentemente no entiende razones. Pero la pregunta que le quería hacer a Ernesto tiene que ver con el fallo de Griesa, los fondos buitres y este tema de lo que para mí es el obsceno predominio de la propiedad privada en su lado más salvaje, porque equipara el reclamo de los fondos buitres con el Estado argentino como si fuera un acuerdo entre privados, desconociendo las políticas financieras de reestructuración de deudas de un país. Bueno, eso es así, como vos lo decís. Lo que pasa es que ahí hay que hablar de un tema fundamental que es Estados Unidos es el país más seguro para emisión de deuda precisamente porque tiene estas condiciones. O sea, el gran problema que tenemos nosotros como países del segundo mundo, nosotros no somos un país del tercer mundo, somos un país, si vamos a hacer esa división, somos un país del segundo mundo. Los países como nosotros, que somos del segundo mundo, digamos, tenemos un problema muy grave que es que para lograr algunos, si tuviéramos digamos, la suerte de poder financiarnos en los mercados internacionales, que no lo vamos a hacer durante mucho tiempo, creo yo, porque no están dadas las condiciones, si pudiéramos hacerlo, tendríamos que ir a los países centrales. Y de los países centrales, los que prestan dinero son los que tienen estas leyes tan duras, y el caso más claro es que son Estados Unidos, New York y Gran Bretaña, Londres, los que son los lugares de mayor securitización de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que vos, como país emisor de la deuda, elegís esa zona porque tus acreedores consideran que esa zona es como santuario, que vos le vas a poder pagar en mejores condiciones y en el tiempo en que vos emitiste, tiempo y forma en que vos emitiste esa deuda. La realidad es que sí, la pregunta tuya es de orden moral, no es de orden financiero. Lo que vos me estás haciendo es el mundo de orden moral, que es diciéndome, ¿eso es ilegítimo? Y sí, probablemente lo sea. Lo que ocurre es que es legal. Y una vez que uno va ahí... Pero se está discutiendo entre Naciones Unidas, ¿no? Digamos, cuáles son las condiciones en que tiene que hablar de... El Fondo Monetario, hasta que nunca va a llamar a los buitres, está en contra de estas reestructuraciones abusivas. Yo, si me permitís, yo disiento un poco con eso. Yo creo que el Fondo Monetario... primero, el Fondo Monetario no fue amicus curiae. O sea, el Fondo Monetario debería, si realmente hubiera tenido una posición firme sobre el asunto, hubiera ido y hubiera dicho, yo considero tal y tal cosa sobre la Argentina. Segundo, que el Fondo Monetario Internacional le dice que esto daña a todo el sistema de reestructuración de deuda y le recomienda a Europa que emita bonos para salir de su crisis. O sea, lo vuelve a poner en una situación permanente de fragilidad. Por lo tanto, a mí cuando leo estas cosas me parece que una idea tan simple como la de Aldo Ferrer, cuando dice vivir con lo nuestro, que realmente es una simpleza muy clara, se hace muy evidente. O sea, lo que no quieren muchísimos mercados financieros del mundo es que vos puedas vivir con lo tuyo. Entonces, le recomiendan incluso a países del primer mundo un poquito menos, que son todos los que están en crisis ahora, los PIGS, digamos, Portugal, Irlanda, Grecia, España, etcétera, etcétera, le recomiendan que se endeuden.
O sea que el juego ese es un juego raro del FMI. Por un lado te dice, sí, yo los apoyo, y por otro lado no firma un amigo Curiae, no recomienda a otros países que están en la misma situación y que tienen relaciones de deuda PBI del 120%, que se endeuden emitiendo deuda, que devalúen de esa manera, porque lo que les está recomendando el Fondo Monetario es que emitan deuda o que recompren deuda, mejor dicho, como hace Estados Unidos, que con un mecanismo que fue el de los estímulos monetarios, con el fin de hacer casi una devaluación encubierta, que es lo que le está recomendando a Europa. Bueno, por eso mismo, yo creo que ahí nosotros estamos inmersos en un problema de orden mundial, que hay que tomarlo como tal, que creo que tiene varios actores, y que incluso dentro de los actores específicos que tiene, como es el caso de los fondos buitres, hay una grieta ahí. No es lo mismo un banco que quiere, o un fondo de inversiones que tiene los activos de miles de jubilados norteamericanos que un fondo buitre. No es lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Claramente. Sí, yo creo que sí. Vamos, y si no lo explicás de vuelta después de, Está bien, este informe que tiene que ver con, seguimos hablando de la deuda, en este caso los defensores de la estafa. Hay algunos archivos nuevos, los vemos. Deuda externa y fondos buitre. Los defensores de la estafa. 5 siglos igual. 5 siglos igual, dice León Gieco, y cuánta razón le asiste. Seguramente en tiempos del surgimiento del término colonización, existían como hoy algunos de adentro que apoyaban a los de afuera. Estamos en manos de Griesa. ¿Usted dice hacerte amigo del juez? Obviamente. ¿En qué medida las dificultades que tenemos hoy son culpa de los buitres o son culpa nuestra? No, los buitres no tienen nada que ver. No, los buitres no tienen nada que ver. Todo lo que nos pasa es Argentine Made. Si no hubiera salido el blindaje, Argentina sería un desastre hoy. Miguel Ángel Broda, ¿se salió de la zona de turbulencia? Vamos a poder lentamente bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Vamos a poder bajar el riesgo de Argentina y bajar la tasa de interés. Esta es una oportunidad que tiene que ser aprovechada. Índice de pobreza en todo el país, 53%. La consecuencia de la más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el mega canje. Déjeme decirle que el objetivo de bajar el riesgo argentino no es para que cobren los acreedores externos. El objetivo de bajar el riesgo argentino es para que Argentina empiece a reactivarse y crecer. Es para que Argentina empiece a reactivarse y crecer. Yo diría como conclusión de esta conversación, doctor Broda, el problema no son los buitres. Con el blindaje ya van a bajar las tasas, van a venir los capitales. Como que el blindaje es un gran viento que nos infla las velas y nos pone en movimiento. El blindaje es un gran viento que nos infla las velas y nos pone en movimiento. Yo diría como conclusión de esta conversación, doctor Broda, el problema no son los buitres. Yo me opongo a que esto se lo llame buitres. Son tipos que van a los mercados secundarios de la deuda a buscar países berreta a 20 guitas. Y ahí apareció Argentina. Melconian tiene una historia donde ha dicho que la convertibilidad no hay que tocarla. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. Melconian tiene una historia donde ha dicho que en el 2001 el sistema financiero, así como estaba, era absolutamente sólido. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Así de válidos son tus pronósticos, querido. Cosas que están escritas, que las dijo a lo largo de la historia y que realmente yo creo que lo descalifican en cuanto a la seriedad de las cosas que dice. Es un fallo realmente que refleja un gran fracaso de la gestión de Cristina Kirchner a lo largo de los últimos años. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Marcelo Bonelli. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo. El blindaje, el megacanje. Muchas cosas de la historia que dice Argentina
Bueno, la vivimos nosotros, desde acá las denunciamos, el megacanje. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Desde acá las denunciamos, el megacanje. De Sturzenegger, ¿quién es el responsable de esto? De este tema, puntualmente, el gobierno cometió un error tremendo. A ver, se ríe, Braga. Este señor, que fue uno de los autores del blindaje, 55.000 millones de dólares nos robaron a los argentinos. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. 55.000 millones de dólares nos robaron a los argentinos. Esta vuelta de rosca sobre Sturzenegger, la causa prescribió. Por eso fue desprocesado. Y está echando la culpa al kirchnerismo de esto. Sí, salvo Alfonsín, todos los gobiernos, incluso la Alianza, donde estuvo el señor, agravaron el problema. Se equivocan en los pronósticos, ¿no? No se ponen por arriba de las circunstancias, ¿no? Y los intereses también. Y los intereses, bueno, obvio que hay muchos intereses en juego. La presidenta hizo un gran relato, se cometieron una cantidad de errores. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. Esta mega estafa que terminó provocando, en definitiva, el estallido de noviembre, diciembre del 2001. Es decir, el tema del corralito, todos los bancos que no pagaron los depósitos y demás, tiene en realidad su origen en este megacanje. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. Si vos hoy tenés problemas comparables a los del 2001, hay un solo responsable, que es el gobierno. Brad Guy trabajaba para el JP Morgan. El JP Morgan fue uno de los bancos que lideró, por ejemplo, el megacanje, que hizo muchos negocios siempre con Argentina. Y los intereses también. Y los intereses, bueno, obvio que hay muchos intereses en juego. Esos tipos traten de horadar la confianza de la gente. No puede ser que le erren siempre. Defienden otros intereses. Qué linda gente que hemos visto en esta información. Caen todos tan bien. A ver, Ernesto, esta gente, los expertos, ¿no tienen diferencias metodológicas y resulta que después no le pegan a sus pronósticos o son unos mentirosos de mierda que son socios de las estafas? Es que yo pienso que, a ver, si uno pasó por el mercado financiero sabe que hay 3 letras que le importan mucho a todos los expertos, que son CBU. O sea, también es quién le paga al experto. CBU, me voy a anotar. No, CBU la clave de... Por eso, entonces, digamos claramente esto, no hay error. Esto no es una discusión teológica, suponiendo que en la discusión teológica no hay una discusión de poder, pero esto no es una discusión teológica pura. Acá hay gente que representa intereses muy claros. La diferencia es que, eso sí lo admito en la sociedad norteamericana o en la sociedad americana, que están blanqueados los lobbies. Entonces Paul Singer es un republicano confeso que pone en las acciones, ellos tienen comités políticos en los cuales se puede invertir libremente y pone 1 o 2 millones de dólares en cada elección para un elector X, republicano que apoya a un candidato a presidente X, yo qué sé, vamos a dar un caso, Marco Rubio. Entonces él va y a través de ese comité de acción política deposita $1 millón, $2 millones, $3 millones y dice, bueno, yo soporto esta idea. En la Argentina, en cambio, eso es mucho más sinuoso. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que realmente hay intereses cruzados acá, intereses reales de personas que ganan muchísimo dinero con esto. O sea, no es casual que por ejemplo, media hora o 1 hora de un abogado estrella, como yo contaba, que litigan, cuesta $500.000. ¿Cómo? ¿1 $500.000. hora? Sí, frente al un abogado puede costar entre 500.000 y algunos dicen, no es comprobable porque es una relación abogado-cliente, ¿sí?, que puede costar hasta $1 millón. Ganan más que nosotros acá. Entonces, digo, se maneja muchísimo dinero y hay muchísimo dinero para estudios de abogados. Hagamos un cálculo simple. Pensemos que los holdouts son cerca de $15.000 millones, aproximadamente, $16.000 millones. Sumamos que un abogado reúne $3.000 millones, ¿sí? Sí. Deuda por $3.000 millones y los representa. Si se lleva el 10%, ¿cuánto se lleva ese abogado? ¿A usted le parece que puede hablar libremente una persona que lleva $300 millones y que puede decir, no, yo pienso que este sistema es mejor o peor? No. Es como si, digamos, básicamente como si le ofrecieran a uno
a un hincha de un club de fútbol, ya que estamos en el Mundial, un hincha de club de fútbol, le dijeron, te regalo Avellaneda. Y si vos sos hincha de Racing, vas a querer toda Avellaneda. La parte de Independiente la puedes regalar o viceversa. Pero, digamos, básicamente es eso. Nadie va en su sano juicio a creer que son libres de opinión. Hay mucha guita, digamos. Muchísimo. Por primera vez en la historia se discute en la historia, digo, reciente, reestructuraciones de deuda. Se discute en todos los foros internacionales una cantidad de dinero que supera, como bien decimos, los 120.000 millones de dólares. O sea, solamente en honorarios pueden llegar a 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, si juntás a todos los abogados. Un buffet de abogados. Sí, sí. ¿Nora? Sí, yo te quería hacer dos preguntas con referencia a la perspectiva de esto, ¿no? A lo que, en la situación que está hoy la Argentina. Hoy, bueno, los representantes de Paul Singer le piden al juez Griesa que no haga lugar al amparo que pidió la Argentina, por un lado. Mientras tanto, el juez Griesa nombra a este mediador que se reunirían la semana que viene los representantes de ambos, digamos, de ambos pares, planteado de esa forma, ¿no? Si es que lo fueron, un poco lo que decía antes Cintia, ¿no? Un Estado frente a un grupo de especuladores. Y si ese señor fuera efectivamente un mediador. Bueno, eso es lo que quiero, lo que justamente te quiero preguntar. Digamos, ¿qué experiencia hay? Porque se dice, bueno, este es un señor, también un abogado de Harvard, prestigioso en litigios financieros en el estado de New York, claro, donde tiene jurisdicción Griesa, que es el juez de Wall Street. ¿Qué margen de maniobra puede...? ¿Cómo se le paga a ese señor? Bueno, no, 50 y 50, no, eso lo fijó Griesa. Claro, lo tenés que pagar. ¿Nadie le puede dar plata por...? Eso no lo sé. ¿En un café? No. Eso no lo sé. No, porque no viste que los Estados Unidos son todo lo que hacen es transparente y puro. Sí, eso es cierto. No, por favor, no me pongas Salvo en duda la pureza norteamericana, porque es un problema mayor. No, eso, ¿qué margen de maniobra hay en ese ámbito? Según lo que vos podés deducir en función de lo que sabes. En este momento la Argentina está jugando al póker. Y los fondos buitres siguen jugando al póker. Están en la etapa, sigue la etapa de bluffing, como se dice en el póker. Digamos, los dos amenazan con lo peor. Aunque la Argentina bajó un poquito las amenazas, decir yo, señores, cambio la ruta de pago en Buenos Aires y entro en default, y si querés cobrar, vení para la Argentina. La realidad es que los fondos buitres hicieron lo que uno preveía que iban a hacer, que es lo que yo dije anteriormente. Son como Gordon Gekko, van a ir al límite de todo, van a pedir el límite de todo. ¿Qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que la Argentina no puede negociar con los fondos buitres? No, para nada. También les es muy caro a los fondos buitres mantener en el tiempo esta postura, porque son muy caros los costos de abogados, son muy caros los costos de representación y de lobby, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que el consenso del mercado dice es... El consenso del mercado es una expresión que se usa en los mercados financieros que no dice nada, pero lo que dice es básicamente lo que opinan muchísimos operadores bursátiles cuando uno habla y analistas. Lo que dicen claramente es, miren, la Argentina va a salir a la manera Repsol, a la manera CIADI. Más emitiendo bonos. Sí, digamos, va a ser un pago de buena voluntad primero, que podría ser entre 300 y 500 millones de dólares, o un pago, y después un pago en bonos, que pueden ser a 30 años. Lo más recomendable sería que fueran 2024 para arriba. ¿Eso nos arrastra a todo lo otro? Ahora, no, ¿cómo reaccionan ante esa propuesta? ¿Qué pasa con los que sí aceptaron el canje? Bueno, eso es porque la idea es hacerlo después de la cláusula Rufo, que es la famosa cláusula que está en problemas, que es claro. Estirar hasta diciembre la negociación. Exactamente. Estirar hasta diciembre la negociación para que la Argentina no entre en una situación, en una zona gris, en donde todos los que aceptaron, los que se llaman en el mercado hold-ins, quieran convertirse en hold-outs. O sea, todos los que aceptaron el canje no vengan corriendo y decirte yo quiero lo mismo que le diste a Singer, Aurelius, etc. Ahora, la realidad es que la Argentina está en una situación muy complicada. Y la Argentina está haciendo una cosa muy valiente. Esto lo digo a título personal totalmente. Es el primer país que desafía esta situación y que lo lleva al G77 y que dice en la ONU, señores, esto no puede seguir así. Y para los que tengan un pensamiento confesional, digamos, para los que sean católicos, la verdad que a mí me extraña mucho que muchas personas que son católicos o dicen serlo, sostengan en televisión, economistas, cristianos, católicos, sostengan en televisión que hay que comprar y vender las cosas a precio vil. O sea, cuando el Papa está diciendo que esto es una monstruosidad, no se le puede cobrar. A ver, yo entiendo que
hay un camino de la legalidad y la legitimidad. Pero existe el precio vil, existe jurídicamente y existe económicamente. Y la Argentina no es que vendió, digamos, no quiso hacer una trampa al entrar en default. La Argentina se le cayó el default en la cabeza. O sea, no fue que la Argentina tuvo una situación, tuvo una dictadura militar que quintuplicó la deuda, tuvo un proceso de privatizaciones de los 90 que fue fallido, que acumuló una gran deuda, se endeudó para cubrir gastos corrientes y eso después terminó en esta situación. No, y además que quienes compraron estos bonos no es que invirtieron y arriesgaron a partir de una inversión en el país, sino que compraron bonos. Bueno, hay un rumor muy difícil en el mercado financiero que dicen que para protegerse de esa lógica, el fondo de Singer tendría bonos comprados, compras que habría hecho en 1994. Esto es un rumor, que dicen que no solamente tiene esta deuda que compró en 2008, como señaló el ministro de Economía recientemente, sino que tendría bonos anteriores con el fin de que no se pueda sostener la teoría de que efectivamente los compró para defoltear. Ernesto, vos hiciste la comparación con una partida de póker. Sí. Están jugando al póker. Es interesante porque así yo entiendo un poco mejor. No sé si lo voy a entender. En realidad es una partida que ya está dispuesta de esa manera, con los jugadores, con las cartas, te diría, casi marcadas. Yo seguí todo tu análisis, obviamente. Vos no podés, nadie puede especular qué es lo que va a suceder. De hecho, estás haciendo especulaciones intelectuales, como Nora, como Barragán, y como la presidenta. Son especulaciones basadas en determinadas bases y hechos que no se sabe, porque la partida de póker nadie sabe quién va a ganarla. Por eso uso la metáfora. Nadie sabe cómo va a ser el resultado. ¿Cómo sería lo mejor de esa partida de póker? Porque vos hablaste ahora del G77, de los que en realidad saben que eso es ignominioso, ¿no es cierto? Entonces yo diría, habría que terminar con la partida de póker esa, que es ilegítima desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico global. Esa partida de póker, así como está, no nos conviene. A nosotros nos conviene otro juego, que se puede llamar el ping-pong, pero no esa partida de póker. Es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo lo que planteás y entiendo lo que es, incluso que muchísimos sostienen esto. Ha habido trabajos en la Argentina de todas las universidades, incluso de los grupos más de izquierda hasta los grupos más de centro, diciendo que se tiene que digamos, que esta deuda hay que denunciarla como ilegítima. Bueno, es un camino muy difícil, porque la Argentina ya legitimó esta deuda. Al aceptar esto, legitimó esta deuda. O sea, al aceptar, al tener 81.000 millones de dólares renegociados, reestructurados, perdón, y que están en manos de los bondholders, de los tenedores de deuda, ya esa deuda, de alguna manera, sería hacer un doble default. Y por otro lado, también, me parece que la Argentina tiene un carril de negociación muy grande. Lo que no hay que hacer es hablar todo el tiempo sobre lo que los mercados creen. Hay que también hablar un poco de política, no solamente de finanzas, porque la realidad indica que hasta antes de que la Corte Suprema de Justicia norteamericana dijera que no iba a tomar el caso, el 80% de los operadores con los que uno hablaba o analistas le decían, no se preocupen, a ustedes esto va a seguir sus pasos normales, naturales, y recién a fines del 2016 ustedes van a tener una respuesta. Y sin embargo, el martes fue una catástrofe bursátil en todos lados. Por lo tanto, me parece que hay dos caminos paralelos ahí. Lo que sí me parece que hay que tener en claro siempre es que no hay pensamiento libre e inocente. Hay intereses claros que se defienden. No se puede tener un economista o un financista viéndolo en todos lados diciendo yo opino que. No es tan es muy relativo eso. No opina. Está defendiendo un interés específico. Clarísimo. Ernesto, vamos a otro mundial, ¿eh? El mundial que se juega con los pies y no con la guita y con apretadas. Tenemos patadas, goles, mordidas, rivalidades, todo eso. Yo viene Ángela Arena. Garra charrúa. Vamos a ver el informe sobre el mundial y ya la tenemos a Ángela acá para conversar. ...678 es cada día más mundial. Sobre Patria Grande y mordedores cereales.
Amantes que somos del autobombo, debemos decir que el debate mundialista tanquetístico crece día a día y no solo se ocupa del lado A de Brasil 2014, sino también del lado B. Sobre la jornada de hoy, comencemos diciendo que nuevamente PPT estuvo dividida, esta vez entre quienes alentaron a Uruguay y quienes a Italia. Esa supuesta hermandad latinoamericana que tenemos, que en el fútbol a veces no se ve reflejada, ¿no? Nosotros, me parece, tenemos un amor no correspondido con Uruguay. Ajá. Amamos más de lo que nos aman. Acerca del partido, que se caracterizó por sendos planteos especulativos, se destacó una nueva mordida del delantero charrúa Luisito Suárez. En Italia 90 Uruguay. Marcaba Fonseca para ganarle a Corea. ¿Será Cavani el héroe? En el banco estaba Tavares. Aquí también. Chocaron feo en el área. Mirá. Un mordiscón. Insólito. Pero lo muerde, Se está mostrando la marca, ¿ves? La evidencia. ¿Ves que me mordió este? Ah, le marcó los dientes, mirá. La sacó barato Uruguay. Debió ser expulsado Luis Suárez. Lo había hecho Suárez en algún momento en el fútbol inglés. Suárez lo va a morder, es el de rojo. No. Lo muerde a Ivanovic, del Chelsea. Bueno, después pidió disculpas. No, lo muerde en el brazo. Como no lo podía agarrar, se lo quería comer. Está loco. Su club, el Liverpool, lo multó. Y la Federación Inglesa de Fútbol lo suspendió por 10 fechas. El antecedente no es Tyson Holyfield. No. 2010. No. Luis Suárez ante Othman Bakal en un Ajax PSV. Le dieron 7 fechas. Le mordió la clavícula. Sí. En Holanda hace 2 años. Casi vampiresca. Crede che tra l'espulsione di Marchisio e il morso di Suarez a Chiellini non visto l'arbitro abbia determinato la partita? Assolutamente sì. If the FIFA decide to sanction your team or Suarez, which is a possibility. No vi la incidencia, no voy a hacer más comentarios sobre ella. Ya me adelanto a decir que si vemos que se le ataca, como ya se empezó a hacer ahora en esta conferencia de prensa, veremos cómo defenderlo también. Porque esto es un mundial de fútbol, no de moralidad barata. En 1994, el defensor italiano Mauro Tassotti, tras un artero codazo al delantero español Luis Enrique, fue suspendido luego de oficio con 7 fechas al observarse la imagen por televisión, ya que el referee no lo había expulsado durante el partido en el que Italia eliminó, como Tassotti Enrique, a España. Llega Goicoechea destapado por la derecha, entra, va a entrar al área, centro, chut, y no puede. No, llegaron 2 hombres, el uno se quedó a medio camino. Saque lateral. Le pegaron a Luis Enrique, le metieron un codazo a Luis Enrique y allá se querían entrompar. Sí. Partieron a Luis Enrique de un codazo. El problema es con Tassotti, parece con Tassotti, el hombre ahí está Tassotti. Aquí viene la jugada. Pelota aérea. Ahí está atrás, a la izquierda, ven ustedes el codazo de Tassotti. Está Grogui Luis Enrique. Vamos a ver. 2 preguntas finales. 1. ¿Actuará esta vez la FIFA de oficio tras la taisonística acción del ariete celeste? 2. Así como Messi o Neymar, es la pregunta más repetida del periodismo casetero. ¿Es posible no musicalizar victorias uruguayas con "Vamos arriba la celeste"? Suárez, ya todo el mundo sabe tus poderes, que tus goles en la Premier rompen todas las redes. Suárez, en el Mundial de Brasil sos la esperanza, que Messi y Neymar vean tus goles desde sus casas. Luis, todos conocen tu virtud añeja, meter muchos goles y comer alguna oreja. Suárez, si te pegan poné la otra mejilla, te veo haciendo goles a la verde amarilla. Suárez, ya todo el mundo sabe tus poderes, que tus goles en la Premier rompen todo. Muy bien, ya tenemos a Ángela Lerena para este asombro de Suárez. Qué buen jugador. Sí. El mordisco tapa la victoria, esa es la pena, ¿no? Porque Italia se quedaba fuera del Mundial si empataba o si perdía con Italia, logró una victoria impresionante, además jugando mejor que los italianos durante todo el partido. Y Suárez es así, es difícil separar el genio, el tipo que
hace un mes estaba en silla de ruedas porque lo habían operado de la rodilla y terminó siendo fundamental para Uruguay, el otro día con Inglaterra y hoy también, de un tipo al que por ahí sí se le sale la cadena, es parte del personaje, es parte de lo que es. A mí me parece que sí, hay que sancionarlo porque cometió una infracción que está penada por el reglamento, hay que sancionarlo, pero es cierto que toda esta moralina por algo que, bueno, sí, fue un mordisco, muerden los chicos en el jardín de infantes, debe tener algún problema con la fase oral que no superó, pero por ahí exageramos un poco el ataque moral. Pero es una falta grave, es una falta grave lo que... No, si lo veían era para roja. Digo, porque si a él lo hubieran expulsado, no, si lo veía y lo expulsaba, ¿en qué condiciones quedaba él? No, a veces se juzga en el fútbol peor un escupitajo o una mordida que una patada, porque es como que se le pone un componente medio de falta de dignidad, o ¿viste? ¿Pero correspondía expulsarlo? Sí, correspondía expulsarlo, si lo hubieran visto, sí. Sí, bueno, sí, y corresponde que lo sancionen ahora, esa es la verdad. Te vas a acordar vos con más precisión, pero ¿se acuerdan del Mundial donde Zidane, ese jugador extraordinario, de los más extraordinarios que uno ha visto, le da un cabezazo estético? Sí, a Materazzi. Un cabezazo extraordinario también contra Italia, en el pecho que lo noquea prácticamente. Por la pregunta tuya, eso le costó la expulsión. Deja a su equipo, la pregunta iba a ese. Pero la pasión, y ahí te dejo, no pasa por el razonamiento ético en ese momento. No, yo digo futbolísticamente. Correspondía. Por eso, por ahí exageramos la evaluación ética o moral. ¿En qué condiciones quedaba Uruguay y se hubiera ganado? Esa es como la pregunta. Claro, bueno, hubo un italiano expulsado también, lo deberían haber expulsado seguramente y me parece que es posible que no hubiera venido el gol uruguayo como vino minutos después. Fue parte para mí de la confusión que generó. Participa de la jugada del gol. Y la confusión que generó termina ayudando a Uruguay. Nosotros hicimos un gol con la mano en el 86 eso y lo seguimos festejando. No es parte del juego. Es parte del juego. Me parece que el juicio moral está de más. No voy a opinar de fútbol, solo un comentario así. Opine, ¿por qué no? No, porque la verdad que me siento desautorizada. Me autocensuro. Moralmente. No, pero menos mal que es uruguayo este buen chico. Porque si fuese argentino, con las cosas que dicen del seleccionado, menos mal que ganó. Es una muy buena observación. Sí. Apruebo esa observación. Muchas gracias. Con la aprobación de balones vamos a hacer un corte, después volvemos y vamos a seguir hablando tiene muchas cosas para decir sobre esto. La filosofía. Sí. Vino de fútbol. De fútbol, por eso. Filosofía no. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Dale, vamos, Julito. Desculpe o auê, eu não queria magoar você, pois ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilha.